Bienvenidos todos y todas a la Escuela Superior de Paz, Cultura Democrática y Derechos Humanos. Este es un esfuerzo de educación popular que impulsa la Fundación ABC Paz. Hoy abordaremos en esta sección las prácticas populares transformadoras, territorios, autonomía y participación. Es el propósito de la escuela generar una cultura de la participación transformadora en los territorios, ganando las mayores autonomías y las mayores posibilidades de compromiso de los liderazgos sociales y de los movimientos sociales en el desarrollo y la defensa de sus territorios. En las últimas décadas, América Latina y particularmente Colombia han sido escenario de múltiples prácticas sociales que emergen desde las comunidades en busca de transformar las condiciones de vida, ampliar la democracia, disputar espacios de poder frente a la exclusión histórica de los sectores populares. Estas prácticas, que abarcan desde proyectos comunitarios de incidencia territorial hasta formas de economía solidaria, pasando por escuelas populares, radios comunitarias, procesos de monitoreo ciudadano y veedurías sociales, constituyen un entramado de experiencias colectivas que se erigen como respuesta creativa a la precariedad, la violencia estructural y la crisis de la representación política que tienen nuestras comunidades. Lejos de ser meras iniciativas aisladas, estas prácticas encarnan una forma de hacer política desde abajo, que cuestiona el monopolio del Estado y el mercado en la definición de lo público y reafirman la capacidad de los pueblos para autogobernarse, construir tejido social, proponer alternativas civilizatorias. Su carácter transformador radica no solo en la resistencia, sino también en la creación de horizontes de convivencia y de justicia social. Y el concepto de resistencia adquiere una dimensión constructiva y se constituye en una práctica que genera nuevas dinámicas sociales en el campo de la construcción de procesos económicos, sociales, políticos y culturales que generan transformaciones significativas en los territorios, garantizan a sus pobladores un mayor bienestar y hacen posible que se puedan ejercer los derechos fundamentales de manera más plena. Esta presentación entonces explora de manera analítica y crítica los alcances y las limitaciones que tienen las prácticas populares transformadoras, situándolas en un contexto histórico y reflexionando sobre su papel en la configuración de un proyecto social más democrático, justo y plural. Comencemos entonces esta exposición señalando el contexto histórico y las raíces de las prácticas populares. Vamos a señalar que las prácticas populares transformadoras hunden sus raíces en las luchas sociales y comunitarias de los siglos XIX y XX. En América Latina, la tradición del mutualismo, las ligas campesinas, los sindicatos obreros y los movimientos indígenas sentaron las bases de proyectos colectivos que buscaban autonomía frente al poder oligárquico y estatal. En Colombia, la violencia política del siglo XX, la debilidad de las instituciones estatales en las regiones periféricas y la historia de exclusión social dieron lugar a que comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, desarrollaran mecanismos de autodefensa, autogobierno y solidaridad, que constituyen experiencias significativas en la construcción de los poderes territoriales de las comunidades y lo que hemos dado en denominar los poderes populares.
Desde las repúblicas independientes de los años 50, pasando por las juntas de acción comunal creadas en 1958, hasta los procesos de organización comunitaria de las últimas décadas, se observa una constante. El pueblo organizado ha sido capaz de producir formas alternativas de gestión del territorio, educación, comunicación, economía, proyectos alternativos de gobernabilidad y de gobernanza en esos territorios en medio de las grandes dificultades y conflictividades que tiene cada uno de esos espacios. La Constitución de 1991 marcó un punto de inflexión al reconocer la participación ciudadana como principio fundamental, la diversidad étnica y cultural de la nación y el desarrollo a la autonomía territorial. Ese enunciado constitucional que señala que este país, Colombia, la nación colombiana es una nación pluriétnica, multicultural, de regiones, hace que se pueda levantar sobre ese enunciado unas prácticas específicas en reconocimiento de la diversidad étnica y cultural y las posibilidades de que esa diversidad étnica y cultural ocupen de manera autónoma los territorios que le son originarios. Sin embargo, la distancia entre la norma y la práctica, sumada a la persistencia de la guerra y el modelo económico neoliberal, ha hecho que las comunidades sigan construyendo desde abajo sus propios mecanismos de transformación social. Algunos proyectos comunitarios de incidencia territorial. Los proyectos comunitarios de incidencia territorial constituyen un eje central de las prácticas populares transformadoras. Allí es importante señalar de que las comunidades organizadas, construidas en el marco de un proyecto de vida, que maneja absolutamente de manera coherente las relaciones del hombre con la naturaleza, que produce proyectos económicos, sociales y culturales que impactan a las comunidades, es muy importante en lo que constituyen las prácticas populares transformadoras. A través de los cabildos indígenas, los consejos comunitarios afrodescendientes, las asambleas barriales, las juntas de acción comunal que no han sido capturadas por la institución oligárquica, se configuran espacios de deliberación y de gestión que disputan la planeación y el control del territorio a las élites políticas locales y a las élites económicas convencionales. Ejemplos significativos son los planes de vida de las comunidades indígenas como la comunidad Nasa en el Cauca, que articulan propuestas de educación, justicia, manejo ambiental desde su cosmovisión, y los planes de etnodesarrollo en territorios afrodescendientes del Pacífico. Las comunidades indígenas, las comunidades afrodescendientes e incluso comunidades campesinas han generado dinámicas específicas en la construcción de planes de vida y planes de desarrollo alternativo que marcan significativamente el comportamiento de estas comunidades en esos territorios. Las llevan al ejercicio de autonomías y de la construcción de proyectos productivos, de convivencia democrática, de liberación colectiva, que ayuda a construir una nueva forma de apropiación del territorio de convivencia en él. En el ámbito humano, las mesas de participación en presupuestos participativos de Medellín o las experiencias de planeación local en Bogotá demuestran que la incidencia comunitaria puede tener efectos concretos en la destinación de recursos y sobre todo en la definición de las prioridades de inversión. Cada territorio tiene un nivel de desarrollo en el marco no solamente de la oferta de servicios y el ejercicio de derechos, sino en la infraestructura que posibilita que esa oferta de servicios sea de calidad y que esos derechos se garanticen a plenitud. Por eso cuando la
comunidad participa en la toma de decisiones para que los presupuestos y los planes de desarrollo se den en el marco de priorizaciones urgentes, eso hace que las posibilidades que tienen esas comunidades en los territorios de ejercer autonomía y poder sea absolutamente mayor a la de dejar por delegación que funcionarios públicos o políticos ejerzan las acciones que pretenden garantizar los derechos a las poblaciones. Las poblaciones allí se convierten en protagonistas de su propio bienestar y de definidores de las políticas públicas y de los planes de desarrollo e inversión que se requieren para poder poner en marcha un nivel de vida superior y garantizar el ejercicio pleno de los derechos. No obstante, estos proyectos enfrentan múltiples tensiones. La cooptación institucional de algunos dirigentes o de algunas comunidades, la violencia de los actores armados, la falta de recursos técnicos y financieros y el desencanto ciudadano sobre la burocratización de los procesos hacen que la situación se torne compleja, que muchas comunidades se sientan impedidas de poder generar las dinámicas sociales e institucionales que contribuyen a resolver los problemas que tienen esos territorios. El reto entonces consiste en qué? En fortalecer la autonomía y la capacidad de decisión comunitaria, en que las comunidades sean más soberanas en el ejercicio de sus demandas y en sus comportamientos, se apropien más de las dinámicas que constituyen la gestión pública en los territorios y puedan ir priorizando en planes de vida del conjunto de acciones y de sectores a los cuales hay que prestar especial atención porque son los que definen las formas en que se producen las transformaciones que van a garantizar los derechos de las comunidades. Por eso, cuando se fortalece la autonomía y la capacidad de decisión comunitaria, se está evitando que las iniciativas se conviertan en simples mecanismos de legitimación del Estado. No es el propósito de estos encuentros legitimar la acción de Estado, es el propósito central de estos encuentros y de estas priorizaciones, garantizar de que las comunidades puedan ejercer su autonomía en la construcción de las dinámicas económicas, sociales e institucionales que tienen los territorios y cuyos propósitos esenciales deben ser garantizar derechos y mejorar las condiciones de vida y de convivencia en ellos. Hay algunas experiencias que son importantes reseñar en este proceso en que las comunidades se hacen participativas y transformadoras. Una son las escuelas populares, están atravesadas por pedagogías de la emancipación. La educación popular ha sido uno de los pilares más consistentes en la construcción de prácticas transformadoras. Esta educación popular, inspirada en las pedagogías de Paulo Freire, las escuelas populares, emergen como espacios de formación crítica que buscan vincular el conocimiento académico con los saberes comunitarios. Y este es un elemento que es esencial, porque rompe con la lógica de la educación tradicional, convencional, bancaria, que cree que lo que se trata en la escuela es de transmitir conocimientos que deben ser apropiados de manera obediente por los estudiantes para responder a las dinámicas de desarrollo de la institucionalidad educativa y formar el tipo de personas que el Estado y la industria o el sector económico requieren. No, las escuelas populares, la educación popular, lo que se busca fundamentalmente es construir unas formas particulares de resistencia en el que pensamiento crítico emerge de manera fuerte en la construcción de iniciativas de transformación y cambios en los territorios.
El pensamiento crítico es fundamentalmente una fuerza transformadora que está precedida de las maneras como las comunidades organizan sus procesos educativos y construyen la relación con esos procesos las dinámicas críticas que generan la acción transformadora. Estas escuelas no se limitan al ámbito formal, abarcan procesos de alfabetización política, formación en derechos humanos, talleres de género, liderazgo juvenil, educación ambiental. Incluso cada vez más trabajan sobre procesos e iniciativas productivas, la posibilidad de construir proyectos productivos que garanticen un tipo de producción que beneficie a la comunidad y resuelve problemas como las hambrunas territoriales, pero también otras propuestas de mercadeo, otras propuestas de construcción de industria manufacturera, de industria artesanal, de mercadeo, muchas industrias que generan una dinámica diferente de la participación de las comunidades en los territorios y que se pueden generar desde el escenario de la escuela. Comenzar formando cooperativas escolares que pasan a ser tiendas comunitarias generaría una dinámica muy importante en la materia de acompañar los procesos de vida y bienestar de las comunidades de una forma en que se haga cada vez más fácil acceder a lo que se requiere para tener el bienestar que se necesita. En Colombia, la experiencia como las escuelas de paz en zonas afectadas por el conflicto armado o las escuelas itinerantes expulsadas por las organizaciones campesinas han demostrado que la educación puede convertirse en una herramienta de organización y de resistencia. La educación no puede ser un sector y una actividad de la vida social que se preocupa únicamente por la transmisión de conocimientos sin tener incidencia en los procesos de la organización social, de la resistencia y de la transformación de los procesos territoriales y el bienestar, que generan bienestar a las comunidades. El carácter transformador de las escuelas populares radica en su capacidad de formar sujetos críticos, capaces de leer la realidad y actuar sobre ella de manera propositiva, porque el pensamiento crítico es a la vez un pensamiento propositivo, pero es también a la vez un pensamiento de resistencia. Y la resistencia no consiste únicamente en la movilización, en la demanda de derechos, sino que consiste en los procesos que se construyen colectivamente para el ejercicio de la transformación y los cambios que requieren esos territorios. Y allí surgen los proyectos de toda naturaleza, proyectos económicos, proyectos culturales, proyectos ambientales, proyectos sociales, proyectos de infraestructura, la construcción de acueductos comunitarios, la construcción de carreteras, la construcción de caminos veredales, la construcción de centros comunitarios. Todas estas posibilidades que tienen las comunidades cuando trabajan organizadas y hacen la resistencia pertinente resultan de la mayor importancia. Sin embargo, enfrentan dificultades en su sostenibilidad a largo plazo, pues dependen en gran medida del voluntariado, la cooperación internacional o esfuerzos comunitarios que no siempre logran institucionalizarse. Frente a este tipo de dificultades de sostenibilidad, es importante desarrollar una discusión sobre el concepto de la sustentabilidad, que es distinto a la sostenibilidad. La sostenibilidad es cuando nosotros dependemos del afuera nuestro para poder desarrollar los procesos. La sustentabilidad es cuando nosotros dependemos de nosotros mismos, de nuestra capacidad, de nuestra organización, de nuestro empuje transformador para garantizar que los proyectos permanezcan y sean exitosos. De ahí que pasemos de la sostenibilidad, donde contamos con recursos que provienen de los sectores institucionales o de los gobiernos locales, departamentales, nacionales,
o de la cooperación internacional que suele fluctuar según los periodos y los conflictos que se estén dando en el mundo, o de algunos esfuerzos comunitarios que se han ido erosionando por la particular forma en que lo manejamos, porque hay unas situaciones también complejas frente al comportamiento de cierto tipo de comunidades o de miembros de la comunidad que terminan por erosionar y acabar con proyectos que fueron construidos colectivamente. Hay unas radios comunitarias que son las voces desde el territorio. Estas radios comunitarias se pueden impulsar. La comunicación popular constituye otro campo de decisión en la transformación social. Las radios comunitarias han sido históricamente herramientas de resistencia y organización, de educación, permitiendo a las comunidades rurales y urbanas narrar sus realidades, denunciar violencias, fortalecer identidades culturales. Esas radios comunitarias son importantes en la medida en que están articuladas a proyectos de organización y construcción de autonomías territoriales, a proyectos de cambio, de transformación que se han articulado en las dinámicas sociales en cada uno de los territorios. En Colombia, las emisoras como Radio Sutatensa en los años 50 del siglo pasado sentaron precedentes en la comunicación educativa. Hoy la red de radios comunitarios impulsada por el Ministerio de la Ciencia y la Tecnología, por asociaciones locales, ha permitido a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas hacer ejercicio de su derecho a la palabra. Claro, estas radios tienen unas características absolutamente distintas a la radio comercial. Esta radio interpreta las necesidades y se constituye en la voz de las comunidades. Hace referencia a los procesos educativos y de construcción de cultura política que deben tener las comunidades en sus territorios para convertirse en agentes de transformación y de cambio. Por eso esas radios comunitarias son tan importantes. Su incidencia transformadora radica en la democratización de la comunicación. Frente a los monopolios mediáticos que reproducen el discurso hegemónicos, las radios comunitarias generan relatos alternativos que visibilizan luchas sociales, promueven la cultura local y fortalecen los procesos organizativos. Y esto es fundamental en la construcción de territorios autónomos y de comunidades participativas y transformadoras. No obstante, la precariedad técnica y financiera, la persecución a los comunicadores populares y la dependencia de licencias estatales limitan sus alcances. Pero todos estos obstáculos hay que revertirlos con imaginación, con un pensamiento crítico y constructivo, es capaz de superar todos los obstáculos para que los procesos cumplan los propósitos para los cuales fueron impulsados. Las economías solidarias, alternativas frente al mercado capitalista. Cada vez debemos construir a nuestro alrededor una cultura del bienestar, pero también una cultura de la minimización consumista. Y esto no quiere decir que se deteriore nuestra calidad de vida, sino que nuestra calidad de vida se construye de referentes de sentido que no tienen que ver con el consumo capitalista. En el campo económico, las prácticas populares transformadoras encuentran en la economía solidaria un horizonte alternativo frente al capitalismo neoliberal. Los territorios tienen que llegarse de tiendas cooperativas, de tiendas comunales, de tiendas que expresan las urgencias y las necesidades de un modelo de construcción comercial distinto y que garantizan que los recursos que tienen las familias o que tienen los pobladores se reproducen porque los precios son ventajosos en relación con los precios que se encuentran en los mercados capitalistas. Por eso es muy importante construir economía solidaria y el carácter de economía tiene que ver con el conjunto de transacciones que se hacen para garantizar
el bienestar, pero lo de solidaria tiene que ver con la manera como sumamos esfuerzos para poder construir ese bienestar. Cooperativas, asociaciones productivas, fondos rotatorios y mercados campesinos son expresiones de una lógica que privilegia la cooperación sobre la competencia, la satisfacción de necesidades sobre la acumulación de capital, la sostenibilidad y la sustentabilidad ambiental sobre la explotación irracional de los recursos. Y estos elementos que están planteados ahí, cooperación contra competencia, satisfacción de necesidades contra acumulación de capital, sustentabilidad ambiental sobre la explotación irracional de los recursos, son base fundamental de la construcción de nuestros territorios y de la construcción de las autonomías territoriales. Construir cooperativas es importante, hay que avanzar en la recuperación de ese modelo de cooperativas. Asociaciones productivas entre campesinos, entre indígenas, entre afrodescendientes, entre comunidades urbanas, todo esto es posible. Fondos rotatorios incluso se pueden construir cuando la madurez, la consolidación de unos liderazgos absolutamente cualificados, ética y moralmente, lo permitan, bancos comunitarios en los cuales se puedan hacer transacciones, se puedan generar procesos de acumulación para una inversión que beneficie a las comunidades, porque los patrimonios bancarios no serían patrimonios de empresarios bancarios, sino patrimonios de las comunidades. Con unos rendimientos de cuentas absolutamente claros en asambleas comunitarias, que todo pueda funcionar en el marco de unas dinámicas nuevas, donde se privilegia el bienestar de las comunidades y de los territorios. Ejemplos como la cooperativa de capicultores en el Cauca, ustedes pueden conocer los circuitos del comercio justo en Nariño o las asociaciones de mujeres en la costa Caribe, dedicadas a la producción artesanal, muestran que es posible construir sistemas económicos basados en la reciprocidad y la redistribución del bienestar. Reciprocidad, cada uno pueda recibir de acuerdo a lo que está dando, y la redistribución del bienestar y de la riqueza en los territorios. Sin embargo, estas experiencias suelen verse limitadas por la falta de acceso a créditos, mercados, tecnología, así como por la presión de un modelo económico dominante. Su potencial transformador depende de la articulación con políticas públicas que reconozcan la economía solidaria como parte fundamental del desarrollo. Y esto es necesario impulsarlo. No sé si se han dado cuenta que la exposición tiene unos potenciales, pero también señala unas limitaciones. Esas limitaciones hay que prestarle atención porque suelen ser las que hacen que se produzca el derrumbe de nuestras iniciativas y de nuestros proyectos. Convertir las formas de organización y de resistencia en espacios de ejercicio del poder y en la formulación de políticas públicas transformadoras es lo que nos garantiza la posibilidad de que esos proyectos autónomos de construir territorio y bienestar en ellos se puedan llevar a cabo de manera exitosa. Monitoreo ciudadano y veedurías ciudadanas, que es importante poderlas impulsar y garantizar. La vigilancia ciudadana sobre la gestión pública constituye una de las formas más explícitas del control social y de la democratización del poder. Las comunidades deben prestar especial atención a la forma como se invierten los presupuestos públicos, porque son los presupuestos que están dirigidos a construir infraestructura para el bienestar, a garantizar derechos fundamentales como educación, salud, recreación, deporte, cultura, y no pueden ser dilapidados. Muchos de esos presupuestos han presentado espectáculos grotescos, por ejemplo, el saqueo y la corrupción en presupuestos dedicados a la alimentación escolar de los niños en regiones tan complejas como la Guajira, donde los niños se mueren de hambre.
Entonces, todas esas veedurías y ese control social a la gestión pública, a los presupuestos y a los planes de desarrollo, constituye una obligación que tenemos para poder sacar adelante los territorios de una manera absolutamente exitosa en la oferta de bienestar y en la garantía de derechos que debe darse allí. En Colombia, las veedurías ciudadanas fueron reconocidas por la Ley 850 del 2003 como mecanismo de participación que permite a la ciudadanía ejercer control sobre planes de desarrollo, contratación pública y ejecución presupuestal. Más allá del marco legal, las veedurías sociales han emergido como prácticas populares que fortalecen la transparencia, previenen la corrupción, promueven la rendición de cuentas, que son ejemplos las veedurías a megaproyectos de infraestructura y a programas de salud pública o a procesos de restitución de tierras que han sido exitosos. El monitoreo ciudadano adquiere una dimensión transformadora cuando se limita a denunciar irregulares, cuando no se limita a denunciar irregularidades, sino que se construye como propuesta de mejoramiento y fomenta la corresponsabilidad en la gestión pública. No hay que dejar a los gobernantes que gobiernen solos. Las comunidades tienen que acompañar las formas de gobierno, deben ser vigilantes de las maneras como se ejecutan las políticas públicas, se implementan los planes de desarrollo, se ejecutan los presupuestos públicos y se hacen las correspondientes acciones que buscan hacer efectivas las iniciativas, los objetivos y las metas de los planes de desarrollo. Sin embargo, es claro que existe una falta de garantía de seguridad, que hay una ausencia de formación técnica y que hay un riesgo de la instrumentalización política de esas veedurías por parte de la institucionalidad del Estado. Entonces hay que estar vigilante de eso para que las veedurías, el control social se haga con las autonomías que deben tener las comunidades para supervisar el conjunto de acciones que desde la institucionalidad estatal se desarrollan en los territorios. Análisis crítico, alcances y limitaciones. Las prácticas populares transformadoras representan una apuesta concreta para democratizar la vida social, territorial y política. Su fortaleza radica en la capacidad de construir desde lo local, de articular la participación con autonomía y de generar respuestas colectivas frente a la exclusión. Estos tres aspectos son centrales. Una capacidad mayor para construir desde lo local los procesos que garantizan las transformaciones y los cambios necesarios para construir bienestar, una forma de hacer ejercicio de la autonomía en los escenarios de participación, responder a todo intento de captura de las comunidades por parte del ejercicio institucional o político que puedan existir en los territorios y poder dar respuestas organizativas, autónomas, colectivas frente a los procesos de exclusión de las comunidades. No obstante, también se enfrentan limitaciones estructurales. Por ejemplo, la cooptación institucional. Muchos procesos comunitarios son absorbidos por el Estado, perdiendo su carácter autónomo. Y la autonomía es base fundamental del ejercicio de la organización y de la resistencia comunitaria. No se puede perder la autonomía porque eso significaría renunciar a lo que somos. Por eso hay que enfrentar la cooptación institucional. Muchos gobiernos con dádivas pretenden capturar a las instituciones, aniquilar sus proyectos cuando estos surgen en iniciativas autónomas. Otro aspecto es la precariedad económica. La falta de financiación y sostenimiento impide consolidar proyectos a largo plazo. Por eso cada proyecto debe
tomar en consideración la capacidad que tiene para irse construyendo en el tiempo y garantizarse procesos de acumulación que le permitan crecer y ofrecer mayores coberturas. No es una justificación válida que no te cuenta con los recursos suficientes para expandir los proyectos. Es necesario partir de que siempre habrá precariedades presupuestales y que esas precariedades presupuestales deben ir siendo superadas con la gestión comunitaria por presupuestos o la generación misma de las comunidades de esos presupuestos a través del trabajo. Pero la precariedad económica no puede impedir que se consoliden los proyectos a largo plazo. Las violencias múltiples. Uno de los elementos más graves que tenemos en la sociedad colombiana es la manera como han tenido que enfrentar la violencia los líderes comunitarios, los defensores de los derechos humanos, los líderes ambientales, juveniles, las mujeres, que han tenido que enfrentar amenazas de los grupos armados ilegales y que en no pocos casos muchos de esos líderes han sido asesinados. Todas esas violencias múltiples que han ido caracterizando la historia de nuestro país con una superposición de guerras que afectan profundamente a la población porque generan gobernanzas armadas en los territorios, es necesario confrontarlas. La única posibilidad que tienen las comunidades de confrontarlas es a través de las formas de la organización y la resistencia y el ejercicio de la autonomía soberana de sus proyectos de vida. La fragmentación, la dispersión de experiencias dificulta su articulación en un proyecto político nacional de transformación. Es muy importante que las comunidades negras vayan avanzando en el camino de consolidarse como un gran movimiento nacional, o que las comunidades indígenas sigan construyendo desde las distintas formas de la cultura indígena los lugares en que convergen estas culturas para hacerse fuerza organizativa y de resistencia y poder garantizar sus proyectos de vida, sus planes de vida de la mejor manera posible. Igualmente, los procesos de fragmentación que se dan al interior de las comunidades campesinas, que tienen grandes implicaciones en los territorios cuando están atadas a los conflictos sociales y políticos y militares. La clave está en fortalecer las redes, en generar articulación regional y nacional, lograr incidencia en políticas públicas sin perder la autonomía. Recordemos que la autonomía es lo que nos permite a nosotros ser lo que somos y ejercer el poder que podemos ejercer en los contextos territoriales, institucionales y sociales en los que estamos inmersos. Algunas ideas fuerza manera de cierre de esta conversación. Las prácticas populares transformadoras constituyen una respuesta histórica y actual frente a la exclusión, la desigualdad y la crisis de representación política. Son expresiones de un poder popular que disputa el sentido de lo público y plantea horizontes alternativos de convivencia, democracia y justicia social. Las prácticas populares transformadoras son una manera particular de hacer ejercicio del enunciado del poder popular. Y ese poder popular puesto al servicio de la construcción de nuevas territorialidades en las que se hace explícita cambios y transformaciones que posibilitan que los habitantes convivan de manera solidaria y puedan garantizar un nivel de bienestar y de calidad de vida superior y puedan hacer efectivos sus derechos fundamentales. Porque allí la convivencia, la democracia, que es el reconocimiento de la diferencia en la toma de decisiones consensuadas, y la justicia social hacen parte fundamental de esas prácticas populares transformadoras.
Lejos de ser meras resistencias, estas prácticas son laboratorios de futuro. En ellas se ensañan nuevas formas de economía, proyectos productivos que garantizan nuevas lógicas de mercado, de intercambio, de trueque, nuevas lógicas de educación popular, que más allá de la educación tradicional está vinculada a las formas de organización y de resistencia que se dan en los territorios, formas de comunicación que recuperar la palabra de las comunidades para hacer de ella un tejido de demandas y de redes comunicativas que ayuden a construir la conciencia que se requiere para poderse convertir en sujeto de transformaciones y de cambio. Y la gestión comunitaria, que es la manera como las comunidades se transforman en agentes de cambio, desarrollando acciones e implementando políticas públicas en los territorios que garanticen el éxito de los proyectos que esas políticas convocan a su ejecución. Ahí se podrían sentar las bases de un modelo más equitativo y solidario de sociedad, con el trabajo de todas las comunidades en una sociedad tan compleja como la sociedad colombiana, que ya hemos dicho es pluriétnica, multicultural y de regiones. Para potenciar su carácter transformador se requiere algunas cosas. Voy a señalar aquí unos 4 o 5 puntos de lo que es necesario hacer para potenciar el carácter transformador de las prácticas populares transformadoras. Primero, garantizar seguridad y protección a los líderes y a las comunidades. De todos es bien sabido la manera como los líderes sociales y las comunidades han tenido que soportar toda la tragedia de la violencia y de la guerra en los respectivos territorios, en los cuales se han producido amenazas, asesinatos, persecuciones, desplazamientos, genocidios completos de pueblos, masacres. Es decir, se ha producido una serie de fenómenos que han victimizado a las poblaciones y les han restado posibilidad de acción a esas comunidades y a sus líderes. Por eso es importante garantizar la seguridad y la protección de esos líderes, porque los líderes no se dan silvestres. Los líderes son síntesis de los procesos históricos que viven esas comunidades, constituyen su mayor patrimonio y por esa razón hay que defenderlos. Un segundo aspecto es crear políticas públicas que reconozcan y apoyen la autonomía comunitaria. Hay que luchar por una mayor democratización de la actividad política y esto se consigue cuando las políticas públicas reconocen de manera más profunda y amplia la autonomía comunitarias en la construcción de los territorios. No son los gobiernos los que definen la manera como se desarrolla la vida económica, social, política y cultural de esos territorios, sino que son las comunidades en sus múltiples interacciones, en sus formas de organización y de resistencia, los que van definiendo los planes de vida y su ejecución en términos de la construcción del bienestar y en ejercicio pleno de la autonomía comunitaria. Promover la articulación de redes y plataformas de incidencia nacional e internacional cuando es posible para que estas experiencias puedan ser difundidas y puedan tomarse en consideración como ejemplos en otros territorios. Fomentar la formación política y la técnica de las comunidades. La formación política es muy importante y entender que la política es el conjunto de ideas y acciones a través del cual se hace ejercicio del poder con el propósito de garantizar el ejercicio pleno de derechos y el bienestar de las comunidades. Eso es lo que es la política. La política no es elecciones, no es votos, no son ideas y acciones en el ejercicio del poder para garantizar derechos del bienestar de las comunidades.
En última instancia, estas prácticas revelan que la democracia real no se limita al voto periódico, sino que se construye cotidianamente en los territorios, en las luchas por el agua, por la tierra, por la cultura, por la educación, por la salud, por la infraestructura, por las vías, por la dignidad de las comunidades. En ella se encuentra el germen de un proyecto transformador que desafía la hegemonía del capital y de un Estado autoritario y que reafirma la potencia creadora de los pueblos. Y de eso es exactamente de lo que se trata cuando hablamos de comunidades con capacidad transformadora. Bueno, esta ha sido la charla que hemos querido hacer hoy desde la Fundación ABC Paz y la Escuela Superior de Paz, Cultura Democrática y Derechos Humanos para ponerlas a consideración de ustedes. Esperen nuevas charlas y visítenos en nuestro canal en YouTube de la Escuela Superior de Paz, Cultura Democrática y Derechos Humanos.